de partículas. Ya para esta clase vamos a ver el acápite 2.1 con todos sus métodos, el acápite 2.2 hasta el inciso C. Todo lo que estoy marcando, no sé si se ve. Y les voy a pedir eso también, que ustedes puedan hacer control de lo que estamos avanzando. Esta hojita, mire, yo he tratado de sintetizar todo el avance en una sola hoja para que ustedes puedan ir tiqueando o marcando lo que ya estamos avanzando, ¿ya? Que puedan ir marcando y si por ahí yo me salto algún acápite, algún subtítulo, ustedes me puedan hacer recuerdo de aquello. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a empezar con este nuevo tema que se llama estática de partícula. Antes hay alguien que se incorporó recién, ¿qué se apellida? Marca Pacheco, ingeniero. Vanegas Castro, ingeniero. A ver, vamos por uno. Vanegas Castro, ¿quién más dijo? Aparte de Vanegas, ¿nadie más? Bien, ahora sí voy a cerrar la lista, la asistencia, y comenzamos con el avance, por favor, jóvenes. A ver, me dicen si se puede ver la diapositiva, por favor. Me avisan. ¿Se puede ver? Sí, ingeniero, se puede ver. ¿Ya se puede ver la siguiente hoja? Sí, está blanco. Sí, ingeniero. Bien. Entonces, le comentaba que vamos a ver el tema número 2 que se llama estática de partícula. Cuando ustedes escuchen la palabra estática de partícula, se refiere a un sistema de fuerzas concurrentes. Cuando hablamos de concurrente, decimos que el conjunto de toda la fuerza se concentra en un mismo punto. A eso se llama estática de partícula o sistema de fuerzas concurrentes, donde todas las fuerzas que actúan en un mismo cuerpo, todas terminan convergiendo o divergiendo en un mismo. Veamos lo siguiente, vamos a hacernos la siguiente pregunta: ¿cuándo dos o más fuerzas son concurrentes? Es una pregunta muy simple, ¿alguien la podría contestar? ¿Cuándo nos damos cuenta que las fuerzas son concurrentes? ¿Nadie? Cuando existe un punto común para toda la secta. Muy bien. Cuando todas las líneas de acción de un conjunto de fuerza tienen un solo punto de intersección. O cuando todas las fuerzas convergen o divergen de un mismo punto. ¿No? Aquí lo hemos escrito cuando convergen o divergen de un mismo punto. Dicho de otro modo, cuando sus líneas de acción se intersectan en un mismo punto. Cuando vamos a hacernos esta otra pregunta, ¿cuándo dos o más fuerzas son coplanarias? ¿Alguien sabe la respuesta a esta pregunta? Cuando se encuentran en el mismo plano. Correcto, cuando las fuerzas se posicionan en un mismo plano de referencia. Esa es la respuesta, correcto. Aquí, por ejemplo, podemos ver un sistema de fuerza. Son 4 fuerzas, las cuales se puede ver que algunas convergen y otras divergen del origen de un sistema de ejes cartesianos. Al mismo tiempo, todas las fuerzas se ubican sobre el plano XY.
Si vemos el gráfico, la fuerza F1 y F3 son fuerzas que convergen al origen, y las fuerzas F2 y F4 son fuerzas que divergen del origen. Repito, todas se encuentran posicionadas en el plano XY. Vamos con el siguiente acápite. Para que nosotros podamos calcular este primer punto que se llama resultante de fuerzas concurrentes y coplanarias, vamos a utilizar métodos de tipo gráfico y también métodos analíticos. Lo que caracteriza a los métodos gráficos es que necesitamos que la persona que aplique el método sea bastante cuidadosa, sea bastante detallista, tenga la habilidad de poder hacer trazos con precisión, sepa manejar escuadras, sepa manejar transportador, ya sepa hacer rectas en paralelo, rectas perpendiculares. Todo lo que ustedes han aprendido en dibujo técnico en cuanto a manejo instrumental y al uso de escalas es fundamental para poder abordar este tipo de método. Si a alguien no le gusta dibujo técnico utilizando instrumentos de medición y trazo, pues este método de seguro que no le va a gustar porque tenemos que ser muy precisos, ¿ya? Aquí yo describo eso. Los métodos gráficos dicen son procedimientos aproximados que se sustentan en las habilidades que tiene el estudiante de ingeniería para manejar instrumentos de medición y trazo. Se refiere a las escuadras, el transportador, el manejo de rectas paralelas, rectas perpendiculares. Ahora, nosotros vamos a manejar 3 métodos gráficos y varios métodos analíticos. El primer método gráfico que les quiero proponer es el método del paralelogramo. ¿Ya? La palabra paralelogramo se refiere a segmentos en paralelos que constituyen un cuadrilátero. Entonces, vamos a ver en qué consiste. Para empezar, los datos de entrada tendrían que ser 2 fuerzas. Fíjese que aquí tengo 2 fuerzas que son concurrentes, son coplanarias, pero también puedo ver que cada fuerza tiene su propio ángulo de inclinación o ángulo director. A ver, para que quede claro, siempre la información de entrada va a ser el valor de la fuerza y su ángulo director. Fíjense que el ángulo director está con respecto a un segmento horizontal o a una recta horizontal. Entonces, F1 y alfa, ambos vienen asociados. F2 y beta, también ambos vienen asociados. Bien, teniendo como datos de entrada tanto la magnitud de la fuerza como los ángulos alfa y beta, nosotros podemos aplicar el siguiente procedimiento. Vamos a trazar segmentos de recta que sean paralelos a cada una de las fuerzas a partir de los extremos de cada una de las fuerzas. Por ejemplo, a partir del extremo de la fuerza F1, voy a trazar esta paralela al vector o a la fuerza F2. Y a partir del extremo de la fuerza F2, fíjese dónde está la flecha, a partir de donde se ubica la flecha, voy a trazar una recta paralela a la fuerza F1. Ambos segmentos, ambos trazos segmentados, como usted ve, se intersectan en un punto llamado B. Por otro lado, vamos a llamar punto A al origen de ambas fuerzas. Una vez que tengamos este paralelogramo, simplemente tenemos que unir el punto A con el punto B para obtener lo que conocemos como resultante o fuerza equivalente. Este es el resultado final, donde podemos ver el valor, la magnitud de la fuerza resultante y también podemos medir su ángulo de inclinación. Para hacer todo este procedimiento necesitamos ¿qué instrumento? Ya todo se tiene que dibujar a escala para empezar. No podemos dibujar utilizando la escala visual o lo que llamamos graciosamente en dibujo técnico la escala del ojímetro.
no podemos dibujar con la escala del ojímetro. Tenemos que dibujar utilizando escalas exactas o precisas, por lo menos. A ver, supongamos que F1 sea 5 toneladas. ¿De qué tamaño podemos dibujar F1? Si tenemos una regla o una escuadra, pues vamos a decir que cada centímetro de la escuadra equivale a 1 tonelada. Si F1 es 5 toneladas, estamos hablando de 5 centímetros. Digamos que F2 sea 7 toneladas, podemos dibujarlo como 7 centímetros. Ya a eso se llama escala. Por otro lado, alfa y beta tienen que dibujarse con un transportador. Sabemos que el transportador me sirve para medir ángulos. Entonces, primero usted va a tener que trazar esta recta horizontal. Para hacer horizontal, bueno, usted puede guiarse de la cuadrícula de su cuaderno. Luego va a tener que ubicar el punto origen, el origen de ambas fuerzas, y a partir de ahí medir el ángulo alfa y el ángulo beta con el transportador. Una vez que mida ambos ángulos, con una regla va a trazar las 5 toneladas de F1, que equivale a 5 centímetros, y va a trazar las 7 toneladas de F2, que equivalen a 7 centímetros. Luego, con el juego de las escuadras, que vendrían a ser las escuadras de 45 grados y la de 30-60, tenemos que trazar rectas en paralelo. Fíjese que aquí se puede ver el símbolo que utilizamos para comprender qué segmentos son paralelos entre sí. Por ejemplo, el segmento que vemos desde F1 a B es paralelo a la fuerza F2, y el segmento que vemos desde F2 hacia B es el segmento paralelo a F1. Esto lo tenemos que hacer con mucha precisión para que el resultado tenga cierto valor confiable. Una vez que tengamos la posición del origen, que es el punto A, y de la intersección de las paralelas, que es el punto B, con una regla usted traza este vector. Bien, una vez que tenga este vector bien dibujado, usted puede calcular el valor de la resultante, tal como lo dice aquí, ¿no? Para transformar la longitud del vector R a un valor de fuerza, debemos de multiplicar la escala por la distancia que representa a la fuerza resultante LR, es decir, resultante igual a escala por longitud. Si nosotros hemos dicho que la escala es 1 tonelada, 1 centímetro, ¿verdad? Esa escala de 1 tonelada sobre 1 centímetro se tiene que multiplicar por la longitud de este vector, de esta fuerza, ¿no? Esa longitud usted la mide con una regla, digamos que me da 8.5 centímetros esa longitud. Bueno, 8 centímetros por la escala le va a dar el valor de la resultante en toneladas. Bien, ese sería el método del paralelogramo. No sé si alguien tiene alguna duda. Es un método que ustedes lo han aprendido cuando han llevado vectores en física 1. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Nada? Ya, vamos a seguir entonces. Vamos a ver un segundo método que se denomina método del triángulo. Para este caso, bueno, el texto de arriba no le presta atención. Para este caso, de la misma manera, nosotros tenemos como datos de entrada 2 fuerzas concurrentes. Cada fuerza tiene que tener su ángulo director. Para el caso de la fuerza F1, su ángulo director es alfa, y para el caso de la fuerza F2, su ángulo director es beta. Entonces, estos son los datos de entrada para poder aplicar este método. Si no tienen esos datos de entrada, no pueden aplicar el método que estamos aprendiendo. Bien, ¿qué van a hacer? Primero, tienen que dibujar tal cual se ve en este esquema. Tienen que dibujar la fuerza F1 a escala, la fuerza F2 a escala, alfa y beta tienen que
marcar ambos ángulos utilizando un transportador. Una vez que tengamos eso, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a dibujar F1, ¿ya? Utilizando la escala del dibujo anterior, vamos a trazar primero F1. Donde termina F1, trazamos F2. Miren, exactamente como se ve aquí. Donde finaliza F1, comienza F2. Aquí hay un pequeño error en el taipeo que lo voy a corregir en el documento que le voy a pasar a usted. Alfa está bien dibujado, beta, en realidad este beta es beta sub C. ¿Qué significa beta sub C? ¿Alguien me puede decir? Perdón, beta sub S. Beta sub S. No es beta sub C. Beta sub S. ¿Alguien sabe lo que significa beta sub S? A ver, cuando nosotros hablamos de beta sub C, se refiere a un ángulo complementario. Y cuando hablamos de beta sub S, se refiere a un ángulo suplementario. El beta que usted tiene en los datos de entrada se encuentra al otro lado. Entonces, este beta que tengo aquí, en realidad, es un ángulo suplementario. Es decir, que este ángulo vendría a ser el suplemento de beta, o lo que le falta a beta para alcanzar los 180 grados. De todas maneras, este beta, si lo queremos trazar como se ve en el gráfico inicial, debería estar al otro lado. Ya lo voy a corregir para que no tengan ninguna dificultad de interpretación. Entonces, repito, primero marcamos un punto de inicio, que es el punto A. Trazamos F1 a escala, utilizando un transportador y una regla. Luego trazamos a F2 también a escala, utilizando un transportador para medir beta, y obtenemos la posición de un punto B. Conociendo A y también B, vamos a unir desde A hacia B, dibujando un vector. Ese vector se denomina la resultante de las fuerzas F1 y F2. ¿Está bien? Vendría a ser la resultante de F1 y F2. ¿Cómo hacemos para obtener el valor de la resultante y su ángulo director? Es muy simple. En el caso del ángulo director, simplemente usted tiene que colocar en este sector el transportador y medir cuál es la abertura desde la posición horizontal hacia el vector R. En el caso de la magnitud de la fuerza R, tal cual lo hemos hecho anteriormente, tendríamos que multiplicar la escala por la longitud del vector R. La longitud va a estar en centímetros, no se olvide, porque no vamos a utilizar otra unidad de longitud que no sea centímetro, porque todos estos procesos lo hacemos en el cuaderno. Entonces, cuando hablamos de la escala del cuaderno, hablamos de que vamos a trabajar en centímetros. Y la escala también tiene que estar referida a centímetros. Ustedes pueden utilizar como escala 1 tonelada igual a 1 centímetro, por ahí 2 toneladas 1 centímetro, por ahí 0.5 toneladas 1 centímetro, pero siempre la relación entre la fuerza y la longitud tiene que estar con respecto a los centímetros que luego puedan medirse en el cuaderno. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna duda? Los escucho. Disculpe, ingeniero, ¿puede indicar la diferencia entre sub C, sub S, por favor? Ya, de acuerdo. A ver, permítame un segundito. Ahorita lo vamos a explicar. Es muy importante que nosotros recordemos un poco el tema de ángulos complementarios y ángulos suplementarios, ¿no? A ver, siempre es importante que ustedes también puedan siempre indagar información, ¿ya? Podrían ahorita mismo googlear y poder encontrar cuál es el concepto de ángulos complementarios
y cuál es el concepto de ángulo suplementario. Pero, permítame, estoy conectando mi... Quiero ver si funciona mi tableta gráfica. Esperemos que sí. A ver, hay algo que ustedes han aprendido. Lo voy a trazar aquí, ¿ya? No, perdón. Lo voy a trazar mejor. Permítame un segundito. Lo vamos a hacer. Lo que yo le estaba explicando es que este ángulo de aquí, que dice beta, debería ser beta sub S. ¿Ya? Debería ser beta sub S, no beta, porque resulta que dos ángulos son suplementarios cuando sumados dan 180. Es decir, el ángulo beta que yo tengo aquí y el ángulo beta que tengo aquí, sumados dan 180. Por lo tanto, el beta que tengo aquí es un beta suplementario, ¿ya? Es decir, lo que le falta al ángulo beta para llegar a ser 180. Bien, eso es un ángulo suplementario. ¿Y qué vendría a ser un ángulo complementario? Por ejemplo, 30 y 60 grados son ángulos complementarios. ¿Por qué? Porque sumados dan 90 grados, ¿ya? Entonces, eso es importante que nosotros lo comprendamos desde ahora, que dos ángulos son complementarios cuando sumados dan 90 grados. A ver, por ejemplo, a mí se me ocurre poner a alfa igual 35 grados. ¿Cuál sería el ángulo complementario de 35 grados? ¿Cuánto le falta? ¿Cuál es la diferencia de 90 con 35? 55. 55, muy bien. Entonces, aquí ustedes van a darse cuenta que alfa y alfa sub c, ambos son ángulos complementarios, se complementan, sumados dan 90. Lo mismo ocurre con este beta y este beta de acá, ¿no? Entonces, el beta que tengo a la izquierda es el ángulo de entrada y el otro ángulo que ven es el suplemento. Sin embargo, lo que voy a hacer para que no se me confunda con los apuntes, voy a invertir este ángulo y lo voy a dibujar tal como se ve aquí. ¿Está bien? No sé si con eso respondí su duda. Sí, no, gracias. Ok. A ver, vamos a continuar. Ya. Vamos a ver el siguiente método que se llama método del polígono. ¿Está bien? Método del polígono. Este método se utiliza cuando tenemos más de dos fuerzas. Es decir, podemos tener 3, 4, 5, 7, n fuerzas concurrentes y coplanarias y podemos aplicar este método. Entonces, los datos de entrada vendría a ser un conjunto de fuerzas donde cada fuerza tiene su propio ángulo director. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo la fuerza F1, su ángulo director es alfa, la fuerza F2, su ángulo director es beta, la fuerza F3, su ángulo director es gamma, la fuerza F4, su ángulo director es delta, ¿no? Entonces, tienen que tener esta información de entrada, ¿ya? No pueden aplicar el método si no tienen la información, si no tienen los datos. La fuerza, obviamente, se mide en kilogramos fuerza o se mide en toneladas,
¿ya? Nosotros vamos a utilizar habitualmente toneladas. Hay otras unidades como por ejemplo Newton o kilopondio, ¿verdad? Pero nosotros convencionalmente vamos a utilizar kilogramos fuerza o toneladas. Entonces, las fuerzas van a estar expresadas en esas unidades y para el caso de los ángulos, vamos a utilizar los ángulos sexagesimales. Ustedes conocen 3 tipos de ángulos, ¿cierto? Los sexagesimales, los centesimales y los radianes. En el caso de los sexagesimales, son los que aparecen en los transportadores, donde la vuelta completa de un círculo es 360 grados. Ese es el tipo de ángulo que vamos a utilizar en esta materia. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos un conjunto de fuerzas como este y necesitemos calcular la fuerza resultante o fuerza equivalente? Lo primero que vamos a hacer es definir un punto de partida. Vamos a dibujar la fuerza F1, a continuación la fuerza F2, de manera consecutiva F3 y F4, como se puede observar aquí. Fíjense por favor, miren, hemos definido un punto A, un punto de partida, hemos trazado F1 con su ángulo director, tiene que estar a escala, F2 con su ángulo director, F3 con su ángulo director y F4 con su ángulo director, hasta llegar a un punto D. ¿De acuerdo? Estas fuerzas se tienen que dibujar de esta manera. Donde termina una fuerza, comienza la otra. Se tiene que dibujar a escala y utilizando un transportador. ¿Ya? No lo pueden hacer a simple vista o utilizando la escala visual. Tienen que utilizar una escala. Por ejemplo, a ver, supongamos que F1 mide 8 toneladas. ¿Ya? Digamos que F1 mide 8 toneladas. Y yo le digo que la escala que van a utilizar es 4 toneladas por cada 4 toneladas por cada centímetro. ¿De qué tamaño tendrían que dibujar F1? A ver, voy a volver a repetir porque yo sé que tener un poco esa información a veces se nos va, ¿no? A ver, les había dicho lo siguiente. Les había dicho que F1 es igual a 8 toneladas. ¿Ya? Su ángulo alfa, bueno, pareciera 30 grados. Digamos que sea 30 grados. Y yo le digo, a ver, la escala que sea 4 toneladas equivalente a 1 centímetro. Les marco esta escala, 4 toneladas, 1 centímetro. ¿Ya? ¿De qué tamaño tengo que dibujar F1? Longitud de 2 centímetros. Correcto, muy bien. Esa longitud que le estoy marcando la tienen que dibujar de 2 centímetros, ¿verdad? Porque la escala me dice que cada 4 toneladas se van a representar como 1 centímetro en el papel, ¿ya? La forma de representar la escala lo vamos a hacer así como se ve aquí, exactamente así. Vamos a poner una fracción, 4 toneladas, fracción 1 centímetro. ¿Está bien? Entonces, F1 se tendrá que dibujar de 2 centímetros. A ver, digamos que F2 valga 10 toneladas. La escala es la misma, no puedo modificar la escala por si acaso. La escala es una sola para todo el problema. ¿Qué tamaño tendría que, qué longitud dibujaría F2? 2 centímetros. 2 centímetros y medio. 2 centímetros. 2,5, correcto. Estamos bien, ¿sí? De acuerdo. Estamos muy bien. Entonces,
esa es la forma en la cual nosotros tenemos que ir trazando los vectores, utilizando una escala. Ahora, usted se preguntará, ¿y la escala quién la da? ¿La da el docente? ¿La puedo asumir? Mire, en la mayor parte de los casos, yo prefiero que el estudiante asuma la escala. Cuando digo asuma, significa que puede decidir con qué escala va a dibujar en su cuaderno. Ya, al principio yo le digo la escala es tanto. En los exámenes ya no le digo la escala. Usted vea que el problema, que el dibujo en el papel no le quede ni tan pequeño ni tan grande. Es decir, busquemos una escala que me genere un esquema, un gráfico de un tamaño adecuado en función al formato de hoja en el cual yo estoy dibujando. Entonces, la escala se la dejo siempre al estudiante. A ver, entonces vamos a continuar, jóvenes. Una vez que tracemos F1, F2, F3, F4, si hubieran más fuerzas, se tienen que seguir dibujando. Tengo que identificar el punto de finalización, que vendría a ser el punto B. Tengo el punto inicial, tengo el punto final, y lo que nos toca es marcar la resultante uniendo el punto inicial con el punto final. Esta es la resultante. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Tienen que medir, ¿qué cosa? Tienen que medir este ángulo, ¿ya? Que vendría, podemos llamarle ángulo θ, que vendría a ser el ángulo director de la resultante. ¿Cómo miden ese ángulo? Con un transportador, ¿ya? Agarran un transportador y miden el valor de ese ángulo. Ahora, para el caso de la magnitud de la resultante, ustedes tienen que con una regla ver cuántos centímetros equivale a esa resultante. Supongamos que utilizando nuestra regla, llegamos a la conclusión de que esa resultante al final tiene una medida de 12 centímetros. ¿Ya? Supongamos que es 12 centímetros. Agarramos nuestra regla, medimos y nos dio 12 centímetros. ¿Cuál sería el valor de la resultante ya expresado en fuerza? Es muy simple, ¿no? ¿Qué hacemos? La escala, ¿cuánto es la escala? La escala dice 4 toneladas por cada centímetro. Multiplicamos por 12 centímetros. ¿Verdad? Centímetro con centímetro se va. 4 por 12, 48 toneladas. Ahí está. Listo. 48 toneladas. Ese es el valor de la resultante. Pero, como lo dije al comienzo, estos son métodos aproximados. La validez de los resultados depende mucho de la persona que hace el esquema. Si usted ha sido un buen estudiante en dibujo técnico, de seguro que sus resultados van a ser confiables. Pero si no fue un buen estudiante en dibujo técnico, hay que tener mucho cuidado con los resultados, ¿ya? Hay que tratar de ser mucho más prolijo y preciso cuando se aborda este tipo de métodos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, jóvenes, para seguir avanzando? Ingeniero, en todos los ejercicios se va a llegar a usar la regla para medir, por ejemplo, como ahí me dio la resultante, en todos los ejercicios se va a llegar a usar regla para medir ahí. Sí, sí. A pesar, le comento lo siguiente. Yo estoy mostrando los métodos gráficos, pero en la práctica no nos podemos confiar de los métodos gráficos. ¿Ya? Deberíamos nosotros dominar los métodos analíticos y utilizar el método gráfico simplemente como un recurso de verificación para saber si el resultado analítico, ¿no? El resultado de un procedimiento de cálculo es el correcto, ¿no? Entonces el método gráfico simplemente me sirve para verificar o revisar los resultados obtenidos por métodos analíticos, ¿ya? Yo no lo ocupo mucho, le comento, no lo utilizo mucho, ¿ya? Pero es importante que ustedes entiendan, comprendan que existen estos métodos. Vamos a continuar entonces. Vamos con los métodos analíticos. Estos son los métodos que me interesan, ¿ya? Miren, estos métodos, ¿de qué dependen? Dependen de qué tantas habilidades tengamos nosotros en el manejo de vectores. O sea, si somos muy buenos en matemática, en trigonometría, en vectores,
este es el método que calza bien nuestros zapatos, calzamos muy bien con este método. Entonces, como dice acá, ¿no? Este método depende de las habilidades matemáticas del estudiante, pues para determinar la fuerza resultante se requiere la aplicación de expresiones trigonométricas, ¿ya? Entonces, depende mucho de las habilidades matemáticas y vectoriales que tenga el estudiante. A ver, vamos a empezar un primer caso. Para los métodos analíticos se divide en casos, ¿ya? Y tenemos que comprender todos los casos. En realidad es un método único, lo que vamos a ver son distintos casos. El primer caso, resultantes de fuerzas colineales. ¿Qué significa fuerzas colineales? Son fuerzas que se ubican, se posicionan en una misma línea. Les muestro un ejemplo. A ver, todas estas fuerzas, F1, F2, F3 y F4, se posicionan sobre el eje X. Son fuerzas colineales, están sobre un mismo eje, ¿verdad? Si yo quiero calcular la resultante de estas cuatro fuerzas, simplemente tengo que hacer una sumatoria aritmética de las magnitudes de toda la fuerza. Esa sumatoria la tengo que asociar a un signo. Ese signo tiene que ver con el sentido que tiene la fuerza. ¿A qué me refiero? Mire, F1 tiene el mismo sentido que el eje X. F2 y F3 tienen sentidos contrarios al eje X. Y F4 tiene el mismo sentido que el eje X. Entonces, cuando yo haga la sumatoria de las magnitudes, y voy a hacer una sumatoria aritmética de las magnitudes de las cuatro fuerzas, ese valor numérico lo tengo que asociar a un signo, el cual va a ser positivo si la fuerza tiene el mismo sentido del eje de referencia y va a ser negativo si tiene sentido contrario al eje de referencia. Entonces, mire, aquí les muestro la operación. Dice, resultante igual sumatoria de las fuerzas en X, positivo hacia la derecha. Fíjense, por favor. Entonces empezamos a sumar. F1 es positivo, F2 es negativo, F3 es negativo y F4 es positivo. Entonces se tiene que asociar el valor de la fuerza a un signo, ¿ya? Positivo cuando tiene el mismo sentido del eje de referencia y negativo cuando tiene sentido contrario. Como nosotros no hemos colocado valores aquí, ¿ya? No se ha colocado valores para F1, F2, este es un problema genérico. La resultante puede salir positiva o negativa. Si la resultante sale positiva, su sentido viene a ser el mismo del eje X. Y si la resultante es negativa, su sentido de esa resultante es contraria al eje X. Veamos otro caso. Bueno, es el mismo caso en realidad, pero las fuerzas son colineales con respecto a un eje oblicuo. Este vendría a ser un eje de referencia U, ¿no? Y lo mismo que hemos hecho en el caso anterior, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas con respecto al eje U. Mire, resultante igual sumatoria de fuerza en U, positivo hacia arriba. ¿Qué vamos a tener? Todas las fuerzas que se orienten hacia arriba van a ser positivas, las que se orienten hacia abajo negativas. F1 es positivo, F2 es positivo, F3 es negativo y F4 es negativo. Entonces aquí tengo la operación. Si la resultante es positiva, significa que la resultante apunta hacia arriba, y si la resultante sale con signo negativo, significa que apunta hacia abajo. ¿Tienen alguna consulta de este método? ¿Alguna duda? Si una de los vectores no es colineal, entonces no se aplica este método, ¿no? No se podría aplicar de manera método, pero sí de manera parcial. Es decir, supóngase que tengo este conjunto de fuerza y qué sé yo, acá tengo un vector F5, que no es paralelo, que no está sobre el mismo eje, ¿verdad? Yo puedo utilizar el método para calcular una resultante parcial, ¿ya? Una resultante de estas cuatro fuerzas. Puedo agarrar esas cuatro fuerzas, calcular una resultante, y una vez que tenga ese valor, lo puedo ya operativizar con F5, aplicando otro método, otra metodología
para poder obtener una resultante final. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo entendamos. ¿Alguna otra consulta? Gracias, Inge. ¿Por qué? A ver, sigamos con... El caso que le voy a mostrar ahora es resultante de dos fuerzas concurrentes, coplanarias y ortogonales. Ya sabemos qué significa concurrente, ¿no? Son fuerzas que tienen el mismo punto de convergencia o, dicho de otra forma, tienen líneas de acción que se intersectan en un mismo punto. Coplanaria significa que están posicionadas en un mismo plano. ¿Y qué significa ortogonales? El término ortogonal, a ver, ¿quién me...? Voy a pedir a alguien de un grupo, perdón, antes de que alguien quiera intervenir. A ver, grupo número 3. Del grupo número 3 le voy a pedir a Herrera Choque. ¿Se encuentra Herrera Choque? Sí, ingeniero. ¿Qué significa ortogonal, Choque? David. ¿Qué significa David ortogonal? A ver, tienen que estar ahí con el teléfono atentos para googlear, pues, ¿no? No está de más. ¿Qué significa ortogonal? Que forma un ángulo recto. Que forma un ángulo ¿de cuánto? ¿De cuánto, David? Ángulo recto de 90 grados. Forma un ángulo recto, ¿ya? ¿Está bien? Sabemos que un ángulo recto es igual a 90 grados, ¿cierto? A eso se llama ortogonal. Es decir, son perpendiculares, en otra palabra. Las dos fuerzas que estamos hablando son perpendiculares. Entonces, miren, aquí yo tengo F1 y F2. Olvídese de la resultante todavía, por favor. Quédese con F1 y F2 solamente. F1 es perpendicular a F2, ¿ya? Ambos son concurrentes, son coplanarios y son ortogonales. Entonces, para poder obtener la resultante de esta fuerza, me toca aplicar una suma vectorial de fuerza, una suma de vectores. Para hacer la suma de vectores, tengo que aplicar el teorema de Pitágoras. Todos sabemos que para aplicar dicho teorema, lo que tengo que hacer es trabajar sobre un triángulo rectángulo, para lo cual voy a agarrar esta fuerza F2. Permítame, esta fuercita F2, la voy a agarrar y la voy a colocar aquí, en esta posición. La voy a colocar exactamente aquí. A ver, veamos. Miren, ya tengo un triángulo rectángulo. Una vez que tenga ese triángulo, puedo aplicar el teorema de Pitágoras y decir que la resultante es igual a la raíz de la suma de los cuadrados de ambas fuerzas, ¿no? Aquí yo tengo el cuadrado de la primera fuerza, el cual se suma al cuadrado de la segunda fuerza, y dicho resultado se obtiene su raíz cuadrada. Entonces, pueden aplicar Pitágoras cuando se dé el caso de que tengan dos fuerzas que sean concurrentes, coplanarias y ortogonales. Y para calcular el ángulo director de la resultante, simplemente tienen que aplicar una función trigonométrica. Habitualmente se utiliza la función tangente, ¿no? Si usted calcula tangente de tita, si usted agarra y dice, vamos a calcular tangente de tita. Tangente de tita, cateto opuesto F2 sobre cateto adyacente F1, ¿verdad? Esa es la función tangente. Podría también haber utilizado la función seno, pues, ¿no? Seno de tita, aquí va a ser igual, F2 sobre resultante. Podría haber utilizado coseno de tita, F1 sobre, perdón, uy, se me borró sin querer. Repito, a ver, podría utilizar tangente de tita, que vendría a ser F2 sobre F1. Podría utilizar seno de tita, que vendría a ser F2 sobre el resultante. Y podría utilizar coseno
de tita, que vendría a ser F1 sobre el resultante, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con estas tres funciones? Miren, podría haber utilizado cualquiera de las tres, sin embargo, siempre un método busca que los valores se obtengan a partir de los datos de entrada. ¿Cuáles son los datos de entrada de este problema? Los datos de entrada son F1 y F2. Son los datos de entrada. Sí, las fuerzas, correcto. Entonces, cuando les pida calcular resultante, lo tienen que hacer en función de la fuerza, F1 y F2. Cuando les pida calcular el ángulo director θ, también tiene que hacerse en función de F1 y F2. Debe hacerse de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, no está mal si ustedes utilizan esta opción o esta opción. No está mal, jóvenes. Si alguien le dice, no, tiene que hacerlo con F1 y F2, igual va a llegar al mismo resultado. ¿Ya? Igual va a llegar al mismo resultado. Pero las fórmulas, cuando uno diseña fórmula, las fórmulas tienen que diseñarse siempre con los datos de entrada. ¿Ya? Por eso es que yo les pongo estas dos formulitas aquí. ¿Alguna consulta de este caso? ¿Pregunta? Ya, continuamos entonces. Vamos a ver el siguiente caso. Resultante de dos fuerzas concurrentes, coplanarias y no ortogonales. Ah, qué bonito. Para este caso dice que las fuerzas no son ortogonales. Si no son ortogonales, pueden formar aberturas agudas o aberturas obtusas. Todos sabemos lo que es un ángulo agudo y un ángulo obtuso, ¿verdad? A ver, se lo vamos a preguntar eso a la compañera Jocelyn Martínez. Jocelyn, ¿me escucha? Jocelyn. ¿No está Jocelyn? Por si acaso, chicos, vuelvo a insistir. Hola. Por si acaso estoy anotando la participación de los integrantes del grupo, ¿no? Jocelyn. Sí, estoy aquí. Al grupo 3. Ya. A ver, ángulo agudo. ¿Cuándo un ángulo es agudo? Es aquel que tiene menos de 90 grados. Ya, y bueno, ¿y obtuso? Más de 90 grados. Sí, por descarte, ¿no? Ya, entonces, ¿está bien? Un ángulo agudo es cuando la abertura que forman dos vectores, dos fuerzas, es menor a 90 grados. Y es obtuso cuando es mayor de 90 grados. Entonces, uy, se me fue rápido. Aquí yo le propongo... Ingeniero, no es al revés, los obtusos no son los que miden menos de 90 grados. Agudo mide menos de 90. Obtuso mide más de 90. ¿Está claro? Agudo vamos a poner aquí mayor a 90 grados. ¿Ya? Y obtuso. Perdón. Estoy pensando en otra cosa acá. Esto es menor que 90 grados. Menor. Y esto es mayor que 90 grados. ¿Ya? Sí, así es. Agudo menor que 90 grados. ¿Ya? Menor. Aquí yo tengo alfa, por ejemplo, es un ángulo agudo. ¿Está bien? Alfa es un ángulo agudo, es menor que 90. Luego, al final de este acápite, vamos a ver qué ocurre cuando tenemos ángulos obtusos. A ver, tengo aquí como dato de entrada la fuerza F1, la fuerza F2 y el ángulo o la abertura que forman F1 con F2. Estos son los datos de entrada, son tres valores, F1, F2 y el ángulo alfa. ¿Qué hacemos? Tenemos que aplicar el método del triángulo, ¿ya? En el método del triángulo, pues, vamos a dibujar primero F1, luego dibujamos F2
¿verdad? Uno a continuación del otro, y luego marcamos la resultante, así como se ve aquí. ¿Qué es lo que estamos formando? Un triángulo oblicuángulo, ¿cierto? Este es un triángulo oblicuángulo y sabemos que los triángulos que son oblicuángulos se resuelven utilizando la ley de cosenos y la ley de senos. Por otro lado, quiero que vean que el ángulo alfa, ¿dónde se ubica? Miren, se ubica en la parte exterior de F2, exactamente en la misma posición, ¿cierto? Pero fuera del triángulo. Alfa termina ubicándose fuera del triángulo. Y beta vendría a ser un ángulo suplementario, o vendría a ser el ángulo suplementario de alfa, ¿ya? Es decir, que si yo conozco alfa, es fácil conocer beta, ¿ya? Es fácil. Y digo que es fácil porque usted sabe que son ángulos suplementarios. Y para obtener beta, usted dice 180 menos alfa, ¿cierto? Por otro lado, estamos colocando aquí el ángulo director de la resultante, que le hemos dado el nombre de tita, ¿ya? Tita vendría a ser el ángulo de la resultante, el ángulo director de la resultante. ¿Cómo resuelvo este problema entonces? Tengo que aplicar primero la ley de cosenos para la resultante. Ley de cosenos para la resultante. ¿Qué nos dice la ley de cosenos? Nos dice este vector, que vendría a ser R al cuadrado, es igual a ¿qué? A F1 al cuadrado más F2 al cuadrado menos el doble de F1 por F2 por el coseno de beta. Beta es el ángulo opuesto a la resultante. Miren, aquí tengo la fórmula resultante al cuadrado, o lo puedo llevar como raíz también, cuadrado de F1 más cuadrado de F2 menos 2 veces F1 por F2 por coseno de beta. Aquí viene el signo negativo, ya que beta es el ángulo opuesto a la resultante, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Viene con signo menos aquí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que esta formulita, a ver, pónganme atención por favor, chicos. Miren, la formulita que estoy encerrando resulta de que no tiene todos los datos de entrada. ¿Por qué digo eso? ¿Cuáles son los datos de entrada? F1, F2 y alfa. Estos tres datos de entrada tendrían que estar en la fórmula. Pero yo veo que en la fórmula no aparece alfa, aparece beta. Y vuelvo a repetir, cuando hablamos de fórmula y de diseñar fórmulas, pues tienen que estar las variables que siempre son datos de entrada. Por más que yo sepa de que beta es igual a 180 menos alfa, ya tengo que colocar esta fórmula en función a los datos de entrada. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que hacer lo siguiente, tengo que decir alfa más beta, ¿cuánto suma? 180. Alfa más beta igual a 180, eso lo puedo ver aquí, ¿no? Alfa más beta 180. Entonces, de aquí despejo beta. Beta 180 menos alfa. ¿Está correcto? Sí, ¿verdad? Entonces, si yo aplico coseno a cada uno de los miembros, voy a tener coseno de beta en el primer miembro y en el segundo miembro voy a tener coseno de la diferencia de 180 menos alfa. ¿Sí? Lo que podría hacer es, en vez de escribir coseno de beta aquí, en vez de colocar coseno de beta, podría colocar coseno de 180 menos alfa. Sin embargo, también cuando diseñamos una fórmula, tenemos que reducir a la mínima expresión dicha fórmula. Y eso quiero que lo entiendan, porque a partir de esta asignatura ustedes van a aprender a diseñar fórmulas. ¿Ya? Entonces yo podría reemplazar, repito, para que la fórmula inicial esté en función a los datos de entrada, podría reemplazar esto. En vez de colocar coseno de beta, colocar coseno de 180 menos alfa, pero también debo entender que ese coseno de 180 menos alfa se puede simplificar. ¿Cómo? Aplicando identidades trigonométricas. Hay una identidad que se la voy a mostrar ahora, que es coseno de la diferencia de dos ángulos, ¿no? Aplicamos la siguiente identidad, dice coseno de A menos B. Usted se debe acordar de esta identidad. Coseno de A por coseno de B más seno de A por seno de B.
Entonces, lo que voy a hacer es aplicar esta identidad al coseno de 180 menos alfa. Fíjese, voy a aplicar coseno de 180 menos alfa, coseno de 180 por el coseno de alfa, más seno de 180 por el seno de beta. Si agarramos nuestra calculadora y ponemos coseno de 180... ¿Seno de beta o seno de alfa, ingeniero? ¿Perdón? ¿Dijo seno de beta o seno de alfa, le digo? Porque ahí dice seno de alfa. Sí, porque los ángulos son 180 y alfa. Esto es A y esto es B. La fórmula es esta. Esta es la fórmula, ¿no? Ustedes la conocen, esta identidad, ¿cierto? Esta es la identidad. Entonces, A vendría a ser 180, B vendría a ser alfa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, coseno de A, aquí está coseno de A, por el coseno de B, que es alfa, más el seno de A, por el seno de B, que es alfa. ¿Está bien? ¿Está aclarada la duda o no? Sí, ingeniero, que le escuché beta, entonces yo dije que se había equivocado. Ah, ya. No, de B. De B, no beta. Estoy aplicando la identidad que está más arribita, ¿no? Entonces, en la identidad tengo A y B, ¿no? A y B. Ya aquí yo tengo que A vale 180 y B vale alfa. Bien, si nosotros agarramos la calculadora y, bueno, calculamos coseno de 180, nos va a salir menos 1. Si también calculamos seno de 180, seno, nos va a salir 0, ¿verdad? Entonces, sabemos que 0 por seno de alfa va a dar 0. Menos 1 por coseno de alfa va a dar menos coseno de alfa. Entonces, aquí llegamos a la siguiente conclusión, ¿no? Llegamos que el coseno de beta es igual a menos coseno de alfa, ¿no? El coseno de beta, no se olvide que beta, me voy atrás, no se olvide lo que es beta, ¿no? No se olvide lo que es beta dentro del proceso. Beta es el ángulo suplementario de alfa, lo hemos dicho al comienzo, ¿verdad? Entonces, lo que nos toca ahora es reemplazar en la fórmula. Si ustedes se acuerdan, en la fórmula, aquí había signo negativo, pero aquí estaba coseno de alfa. Lo que estoy haciendo es reemplazar, perdón, a ver, voy a revisar la formulita, permítame. La fórmula dice coseno de beta, ¿no? Aquí sí le damos el cambio, esto es alfa, ¿no? Esto es alfa, ¿ya? Aquí estaba inicialmente beta. Entonces, lo que estoy haciendo es reemplazar esta igualdad. En vez de colocar coseno de beta, voy a colocar menos coseno de alfa en la fórmula anterior. En la primera, cuando hemos aplicado la ley de coseno. Este menos, multiplicado por el menos que había aquí, hace que se vuelva más y hace que aquí aparezca coseno de alfa, ¿no? Entonces, la fórmula quedaría de esa manera y fíjense que los datos ahora son los correctos, ¿no? Son los correctos, F1, F2 y alfa, que son los datos de entrada. ¿Qué hacemos para calcular el ángulo director? Aplicamos en este caso la ley de seno. A ver, ¿cómo hacemos para aplicar la ley de seno en este triángulo? Mire, voy a colocar seno de tita sobre el vector opuesto, sería F2, igual a seno de beta sobre el vector opuesto, que sería R, la resultante. ¿Cierto? Aquí entonces tengo esta expresión, que vendría a ser la ley de seno, aplicado al vector F2 y a la resultante. Podría haberla aplicado, por ahí usted me dice, ¿por qué no la aplicó a F1? Porque necesito calcular tita, necesito calcular el ángulo director de la resultante. Entonces, es obligatorio utilizar tita, no puedo utilizar el ángulo de aquí. Supongamos que el ángulo de aquí es gamma.
pero no me sirve de nada porque yo necesito calcular tita. Entonces, decimos que seno de tita sobre F2 es igual al seno de beta sobre la resultante. ¿Qué tengo que hacer aquí? Sabemos que alfa más beta es 180. Eso ya lo hemos identificado antes. ¿Por qué? Porque son ángulos suplementarios. Alfa y beta son suplementarios. Voy a despejar beta de acá. Me va a dar 180 menos alfa. Y lo que voy a hacer es reemplazar aquí, donde dice seno de beta, donde dice seno de beta en este sector, en vez de colocar beta, voy a colocar su igualdad. Voy a colocar esto. Seno de 180 menos alfa. ¿Ya? Voy a reemplazar ahí. ¿Qué voy a obtener? Mire, voy a obtener eso. Seno de beta igual a seno de 180 menos alfa. Voy a aplicar una identidad que ustedes ya la conocen, ¿verdad? Conocen esta identidad, la han manejado bastante en cálculo. Bueno, voy a aplicar eso, ¿no? Entonces, seno de 180 menos alfa, seno de 180 por el coseno de alfa, menos el seno de alfa por el coseno de 180. Me toca indicar que seno de 180 es 0 y coseno de 180 es menos 1, ¿verdad? Reemplazamos, esto de acá se anula, se vuelve 0 y me queda menos por menos más seno de alfa. Y aquí llego a esta igualdad que es muy interesante. Aquí me dice que el seno del ángulo beta es igual al seno del ángulo alfa. ¿Ya? No se olviden que alfa y beta son suplementarios. No se olviden de eso, son suplementarios. ¿Cierto? Alfa y beta son suplementarios. Por ende, si son suplementarios, pues podemos decir que el seno de dos ángulos suplementarios siempre son los mismos. Por lo tanto, ¿cómo quedaría la fórmula anterior? Quedaría de esta manera. Si usted se fija en la página anterior, aquí yo tenía beta, seno de beta sobre R, ¿verdad? Pero ya hemos dicho que el seno de beta es igual al seno de alfa. Por eso es que hemos hecho el cambio aquí. ¿De acuerdo? Entonces aquí me queda R igual al coseno de F2 sobre R por seno de alfa. Bueno, aquí me quedaría simplemente R. No hay forma de evadir esta R, a no ser que reemplacemos toda la expresión de la resultante en función a los datos de entrada. Así que la fórmula la vamos a dejar ahí. ¿Ya? La vamos a dejar ahí. Ahora, lo que quiero sí que veas lo siguiente, ¿no? Los datos que vemos aquí son F1, F2 y alfa. Esos son los datos de entrada, F1, F2 y alfa. Primero calculo la resultante, ¿no? Y la fórmula de la resultante va a estar en función de F1, F2 y alfa. Y luego calculo el ángulo tita. Y el ángulo tita va a estar en función de F2, la resultante que ya ha sido calculada y alfa. No aparece el ángulo beta para nada, a pesar que inicialmente adquiere un protagonismo muy interesante el ángulo beta, que estaba aquí el ángulo beta, ¿no? Era el ángulo opuesto a la resultante. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí, chicos? Hay muchos que se olvidan, a ver, voy a irme para atrás. Hay muchos que se olvidan que la fórmula que utilizamos del teorema de Pitágoras la utilizamos con signo positivo, ¿ya? No se vayan a olvidar de eso. No la utilizamos con signo negativo, como lo hacen ustedes cuando resuelven triángulos oblicuángulos. Lo utilizamos utilizamos la fórmula con signos positivos, porque el ángulo que se coloca aquí en la fórmula no es el ángulo, y le recalco muy bien, no es el ángulo opuesto a la resultante, sino es el ángulo alfa, el que forma la abertura entre F1 y F2, ¿verdad? A ver dónde está ese ángulo. Aquí está. Entonces, es alfa, ¿no? Aquí está inicialmente con beta, con signo negativo y beta, pero ya hemos deducido que el coseno de beta es igual a menos el coseno de alfa.
Y ese menos con este menos se vuelve más. ¿Está bien? A ver, vamos a continuar, jóvenes, para que no se nos vaya toda la jornada. Quiero acabar con esto. Quiero acabar con esto, chicos. Dice, para el siguiente caso, donde el ángulo director de la resultante es obtuso, es aconsejable utilizar la ley de coseno. Mire, van a tener en algún momento este caso, donde alfa es obtuso. Cuando alfa es obtuso, se sugiere utilizar para el cálculo del ángulo tita, ¿ya? El ángulo tita de la resultante, que también es un ángulo obtuso, se sugiere utilizar la ley de coseno, no la ley de seno. Se sugiere utilizar la ley de coseno. Cuando usted haga este esquema, a ver, quiero que me entienda, por favor, y con esto finalizo. Cuando ustedes hagan este esquema, lo tienen que hacer, y verifican que tita es obtuso, al hacer este esquema, automáticamente deben descartar la ley de seno para calcular tita, y en su lugar deben utilizar la ley de coseno, y utilizar esta formulita de acá. ¿Ya? Y se los voy a dejar como una interrogante para todos. ¿Sí? Nuestra clase es hasta las 6:30, ¿cierto? Sí, ingeniero. Sí, Ya. ingeniero. Le dejo como una interrogante, chicos, y nos despedimos. ¿Por qué debo de utilizar la ley de coseno cuando el ángulo tita es obtuso? Anóteselo, por favor. Ya me van a presentar para la siguiente clase todo un sustento, toda una justificación, y me lo van a hacer por grupo. Lo voy a cargar en la plataforma de Moodle como tarea, ¿ya? Quiero que me sustenten por qué debo de utilizar la ley de coseno cuando el ángulo director de la resultante, ¿no? Cuando el ángulo tita es obtuso. ¿Ya? Quedamos ahí, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan buenas tardes. Hasta luego, Inge. Disculpe, Inge, dijo cuando el ángulo de la resultante es ¿cómo? Cuando tita es obtuso. Cuando tita es obtuso, ¿por qué utilizar la ley de cosenos? Lo voy a cargar en la plataforma Moodle para que la tengan la tarea prácticamente ahí. ¿Ya? Y Uno por grupo, Inge. uno por grupo. Quiero un solo informe por grupo. ¿Para cuándo sería, Inge, la próxima clase? La siguiente clase, para el día jueves. Es una tarea bien corta. Se organizan en grupo y me presentan un informe en el grupo. ¿Quién lo carga el informe? El líder del grupo, el responsable del grupo. Él va a cargar el informe. Con el nombre de todos, con la carátula, el nombre de todos. ¿Está bien? Voy a cargar la tarea en Moodle para que la tengan. Bien, chicos, ahora sí, no los interrumpo, sé que tienen otra clase. Aquí nos vamos a quedar aquí. Nos toca desarrollar los ejercicios, ya, pero esto lo vamos a desarrollar en la siguiente clase. Quedamos ahí, nos vemos, chicos, ahora sí, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego, ingeniero.